Ortiz. Ortiz, ¿verdad? Gracias, es todo, hermano. Gracias. De alguien que tuvo que viajar desde Tijuana para venir y está puntual y en atención a ella, aunque no tan puntuales nosotros, vamos a hablar un poquito de ella. Cintia Lorena Paz Rodríguez es directora del Departamento de Ciencias, Arte y Tecnología, pero además es maestra en las clases de la licenciatura en Arquitectura y en la, le damos vuelta a la hoja, Maestría de Desarrollo Urbano, cursa la Maestría en Gestión de la Fotografía, desarrollando el proyecto Tijuana Ciudad Patrimonio. Y la recibimos con la ponencia Fotografía de Patrimonio Arquitectónico de Tijuana. Bienvenida, adelante. Fotografío. Luego existo. Joan Fontcuberta. Buenas tardes. Esta investigación académica se lleva a cabo en la Maestría en Gestión de la Fotografía en la Universidad Iberoamericana Tijuana, en los cursos de seminario de investigación que da origen a esta ponencia, y presento el proyecto fotográfico de Tijuana Ciudad Patrimonio. Consiste en una serie de imágenes de arquitectura del siglo XX de la ciudad de Tijuana, con el objetivo de demostrar que si bien existe una catalogación de monumentos e inmuebles realizada por el INAH en 1986, es necesario realizar una actualización del acervo fotográfico mediante la publicación de un libro impreso con las imágenes patrimoniales que incorporen al conocimiento del patrimonio cultural de Tijuana un acervo fotográfico actualizado. En las ciudades existen monumentos excepcionales denominados patrimonio arquitectónico por su historia, por su significación o por su belleza, que sin ellas el entorno donde se ubican dejaría de ser lo que es. Y si hablamos de patrimonio arquitectónico, el marco de referencia pues es el patrimonio cultural. Y de acuerdo con la UNESCO, en el año de 1972, se define como los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional, desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Se define como patrimonio arquitectónico un edificio, un conjunto de edificios o las ruinas de un edificio, que con el paso del tiempo ha adquirido un valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo original. En ese sentido, las ciudades patrimonio adquieren un carácter simbólico e histórico, ya que las obras de arquitectura se relacionan con la identidad y la memoria de un lugar. La fotografía de arquitectura es un género de la fotografía tradicional. Los edificios y monumentos han sido históricamente objeto de interés para el fotógrafo, que a través de imágenes documentan la magnificencia, arte y belleza que la caracteriza. Dicho lo anterior, es fácil pensar que investigar sobre fotografía de patrimonio arquitectónico es un tema de interés común y que forma parte de nuestra cultura visual. En efecto, se parte de un antecedente sobre la fotografía análoga de manera empírica, aficionada, fruto del interés y el gusto personal en mi formación como arquitecta, por el estudio particular de la obra arquitectónica, que ha resultado en una colección como estudiante de cientos de diapositivas en la modalidad que fueron diapositivas en la época análoga, y que actualmente pues han sido digitalizadas y otras postproducidas, así como también cuento con algunas imágenes de diversas ciudades del mundo en las que ya son de manera digital.
Estas son diapositivas que han sido postproducidas. Siempre ha sido mi mirada como arquitecta, o sea, hace más de 20 años que estoy tomando fotografías como estudiante, y entonces un gusto que ahora de cierta manera pues he tratado de establecer a través de una investigación. Y de cierta manera toda esta arquitectura, sí, son interiores, son exteriores, diferentes ciudades, Córdoba, Chicago, la Ciudad de México, Tijuana también, ahorita la vamos a presentar. Son algunos de los ejemplos de Tepoztlán últimamente, exploraciones que he estado haciendo como arquitecta, no tanto como fotógrafa. Bien, la arquitectura ha sido objeto de representación para la fotografía desde la invención del daguerrotipo en 1839. Los primeros fotógrafos exploradores viajaban hacia Egipto y la Tierra Santa, llevando a cabo excursiones hacia muchas regiones del este del Medio para documentar edificios y monumentos antiguos y sitios bíblicos. Durante el siglo XVIII, nobles y ricos de Alemania, de Inglaterra, de Francia y de Rusia realizaban en calidad de turistas el Gran Tour para conocer el mundo cultural y reforzar su educación a fin de redescubrir la cultura y legados del Renacimiento y explorar las enseñanzas de las civilizaciones griegas y romanas. Este tour pues, fue popularizado por la reina de Inglaterra Isabel II. En aquella época existían en Roma casi 750 fotógrafos que comercializaban con vistas de la ciudad, satisfaciendo una necesidad de consumo de bienes para los turistas entre 1840 y 1915. Las fotografías que más se solicitaban eran aquellas que tenían que ver con ruinas de la ciudad, seguidas por la arquitectura eclesiástica o renacentista, así como los monumentos y las copias de obras de arte. En este contexto también surge en el marco del colonialismo occidental del siglo XIX que se crean representaciones cargadas ideológicamente de poder y explotación, donde lo exótico cobra relevancia y las tradiciones nativas convierten a las culturas en espectáculo para turistas. La imagen anterior es el primer daguerrotipo de un patrimonio que se creó en el año de 1839 con cámaras oscuras, placas de metal y sobre todo con largas exposiciones. Y se fijan la calidad, aunque no es muy buena, pero de alguna manera siempre el objetivo del fotógrafo era el patrimonio, y así, ¿no? De acuerdo con Wagner, en 2011 se crea en 1850 la Comisión de Monumentos Históricos del Ministerio del Interior en Francia, antes de la divulgación de la fotografía para el mundo, a fin de hacer recomendaciones para la restauración del patrimonio arquitectónico francés, medieval y gótico, con un alto significado por la cultura monumental, intensificado por la rivalidad política y económica que existía en esa época entre Francia e Inglaterra. 5 miembros de la Sociedad Heliográfica fueron seleccionados por esta comisión para documentar áreas específicas de Francia y a través de la fotografía sentar un precedente. Entre ellos algunos fueron el fotógrafo Edouard Barbus, otro de ellos fue Henri Lessec, Hippolyte Bayard, Gustave Le Gray o Mestral. En la historia de la reproducción del objeto arquitectónico en imágenes, los fotógrafos europeos mostraban una dualidad de miradas. Por una parte, denotaban el valor único del daguerrotipo con retoques en su estado más puro, y por otro lado, todas las manipulaciones posibles a la imagen. De acuerdo con Hahn en 2010, durante el año de 1839 se tomaron las primeras imágenes de los edificios. Más allá del interés experimental de los primeros fotógrafos exploradores por documentar la fotografía a través de la imagen, de las ciudades turísticas, griegas y romanas de los albores del siglo XIX, pues cabe mencionar el trabajo fotográfico de Eugène Hatch. Eugène era un apasionado francés que amaba París, y él, a través de crear documentos fotográficos, logra captar espacios urbanos, públicos, arquitectura y detalles muy bellos. Durante 30 años fotografía el viejo París y llega a registrar más de 10.000 imágenes.
A su vez, Berenice Abbott, en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, ella conoce el trabajo de Agent en Francia, recupera el trabajo de él y se lo trae a Nueva York, en donde a partir de los años 20 se dedica también a documentar y a registrar a través de la fotografía todo el paisaje arquitectónico de Nueva York. Respectivamente, en el siglo XX, también en Estados Unidos, Julius Schulman, un fotógrafo, llegó a documentar un archivo de más de 260,000 imágenes. Su obra representa el trabajo de los arquitectos californianos de moda. 260,000 imágenes tanto de Frank Lloyd Wright, Rudolf Schindler y Ray Ames, al producir exposiciones lentas en donde la arquitectura quedó inmortalizada. Como ven, fotografía en blanco y negro, todavía era fotografía análoga. De esta manera, la fotografía del patrimonio arquitectónico se asocia a imágenes de alto contenido estético, de íconos arquitectónicos que simbolizan la historia de las ciudades, entendiéndose por ícono de la arquitectura todos los edificios y monumentos célebres de gran significado. En este marco, la fotografía de estos exploradores, de Agent, de Abbott, de Schulman, han contribuido a establecer un contexto histórico y cultural por más de 2 siglos, a través del cual se documenta el patrimonio de las ciudades europeas y norteamericanas. Pero ¿qué pasa en ese entonces en México? Destaca la obra de Guillermo Kahlo, que es el papá de Frida Kahlo. Probablemente la fama de él se vio obstaculizada un poco, ¿no?, por la fama de la hija, pero él también llega a documentar todo el patrimonio arquitectónico y cultural de México con imágenes mediante un levantamiento fotográfico en calidad de inventario de todos los bienes inmuebles de la arquitectura que había en el país, que cambiaron de propiedad durante el régimen de Juárez, siendo publicados 25 volúmenes durante 1909. Imagínense el valor impresionante que tiene la obra de Guillermo Kahlo. Últimamente se ha publicado a través de Rosa Casanova, una historiadora. El libro se llama Luz, Piedra y Rostro. Muy recomendable para quien quiera conocer la obra de Guillermo Kahlo. Bien, ya en el contexto de Tijuana, que es nuestro caso de estudio, pues existe también la fototeca del Archivo Histórico de Tijuana en el IMAC, que resguarda colecciones privadas de fotografías del siglo XX, producidas por diversos autores. Asimismo, pues cabe destacar el trabajo de investigación de Berumen en Tijuana, La Horrible, entre el mito, la historia y el mito, a fin de rescatar el patrimonio cultural de la ciudad y postular que denuncia la imagen de turismo sexual por la mirada extranjera. Estas son algunas de las imágenes que tiene el archivo. Fíjense, son imágenes antiguas, muy bellas, de alto valor y que están documentadas. Bien. Este proyecto fotográfico, que se llama Tijuana, Ciudad Patrimonio, porque considero que Tijuana es una ciudad patrimonio a pesar de ese mito de Tijuana la Horrible o Tijuana la Blanca. Este proyecto lo que pretende es realizar una serie de imágenes del patrimonio arquitectónico de Tijuana del siglo XX que simbolicen la identidad de la ciudad a fin de construir y difundir su significado histórico y mitológico en la memoria colectiva. Por su parte, también hay que documentar y clasificar el estilo arquitectónico, que se han preseleccionado 10 edificios con base en una ficha de inventario y criterios de la UNESCO. Y la intención final es publicar un libro de fotografía para el conocimiento que contribuya a actualizar este archivo fotográfico y que incorpore al conocimiento del patrimonio cultural de Tijuana. El uso de la imagen como un documento histórico, como algo que nos narra una historia, pues es testimonio de que las ciudades hablan, narran una historia. Desde mi punto de vista como arquitecta, pues la historia se narra a través de los edificios, a través de los monumentos, en calidad de estos edificios son testigos de un pasado que puede ser contado de diversas maneras, bajo diversas miradas, desde una diversidad de perspectivas del pasado. Desde una mirada arquitectónica, palasma,
considera que las imágenes constituyen un vehículo para la percepción, el pensamiento, el lenguaje y la memoria, que en el conjunto del imaginario configure nuestra mente con imágenes poéticas y corpóreas, puesto que son la raíz de toda expresión artística. La ciudad, por lo tanto, estructura, captura y preserva el tiempo del mismo modo que las obras literarias y artísticas. Entonces, los edificios y las plazas nos permiten regresar al pasado, experimentar el lento tiempo curativo de la historia. Los más grandes monumentos históricos detienen y suspenden el tiempo por la eternidad. Barthes refiere el mito como un sistema de significaciones estables y estructuradas en la visión del hombre y del mundo, donde la fotografía construye imágenes que simbolizan la identidad de la ciudad, a fin de construir y difundir significado histórico en el imaginario de los espectadores. Tanto la postura histórica como la arquitectónica de Palasma abordan la temática de cómo una imagen puede ser percibida por la mirada del espectador. ¿Qué me dice esa fotografía? ¿Qué me transmite? ¿Qué significado? ¿Me identifico? ¿Tengo memoria en esa fotografía? ¿O qué experiencia vivida corpórea en ese espacio arquitectónico me puede remitir el observarla? Y desde la semiótica de Barthes, pues nos dice que se aporta un significado mítico arquitectónico de la ciudad. Ya con en sí el desarrollo del proyecto fotográfico, pues, se ofrece la posibilidad de documentar, ¿no? Así como hemos visto a lo largo de estos siglos la documentación a través de la imagen del patrimonio arquitectónico, pues lo mismo se pretende hacer con Tijuana, ¿no? Que demuestre que realmente Tijuana es una ciudad patrimonio y que como tal la riqueza arquitectónica que posee del siglo XX es testimonio de su historia y contextualización cultural, que debe de ser difundida para su mayor conocimiento entre el imaginario de los espectadores locales, estatales, nacionales y, por qué no, internacionales. En la construcción de la serie fotográfica se considera la metodología visual de Gillian Rose, que presenta una interpretación visual de los materiales tecnológico, compositivo y social. Por su parte, nosotros hemos decidido también actualizar una ficha que existe en el INAH del 1986, hace 30 años que existe esta ficha, pero nosotros lo vamos a actualizar y vamos a tratar de que a través de la fotografía nosotros mostremos el carácter histórico y la suma de elementos materiales y espirituales que determinan la imagen, entre ellos la forma y el aspecto físico del edificio, interior y exterior, a través de su estructura y volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración. Se han preseleccionado 10 edificios de los cuales en esta primera fase solamente hemos seleccionado 5, y a primera vista tenemos el Hotel San Francis de 1906, la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe de 1909, el edificio antiguo del Palacio Municipal de 1921, la Canaco de 1926, el edificio histórico del Banco HSBC de 1929, la Casa de la Cultura de 1930, el High Alive de 1947, el Secut de 1982 y la Torre Aguacaliente de 1982 con el casino. Es un periodo de 1900 de 1950. El proyecto presenta 2 salidas finales. Como proyecto académico, pues la primera considera que en el contexto la serie de fotografías se van a exponer en la Universidad Iberoamericana Tijuana, y la segunda es la publicación del libro impreso de patrimonio documentado y clasificado con una narrativa visual que muestre la obra arquitectónica con fines informativos históricos y que incorpore al conocimiento del patrimonio cultural de Tijuana un acervo fotográfico actualizado. Estos son algunos bocetos, imágenes, borradores de mi calidad de fotógrafa aficionada, porque no soy una fotógrafa profesional, que más sin embargo en algún momento dado tendré que recurrir a alguien en las cuestiones técnicas, ¿no? Pero son bocetos de la catedral, algunos detalles, ¿no? Para su clasificación, como se fijan, pues es muy ecléctica, no hay un estilo propio, ¿no? Tenemos vitrales, columnas dóricas, o sea, en fin, tiene una multiplicidad de estilos. El Hotel San Francis, este es el IMAC,
el antiguo Palacio. Este es un detalle constructivo. Y bueno, también tenemos el highlight, algunas exploraciones, borradores al respecto. Bien. A manera de conclusión, este proyecto fotográfico pretende aportar en una escala menor a la gran labor que realiza el sector cultural y los grupos organizados, como son la Sociedad de Historia de Tijuana, el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Tijuana, Consejo de la Crónica, Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, la Comisión Municipal de Patrimonio Cultural de Tijuana y el IMAC, Archivo Histórico de Tijuana. Las imágenes de patrimonio arquitectónico nos remiten a un pasado, un presente, donde la flora, el paisaje, los detalles constructivos, los espacios interiores y exteriores interactúan entre sí, donde el cielo es el marco infinito que las envuelve. Muchas gracias. Sin duda alguna, muy interesante esta ponencia y por lo tanto entregamos este reconocimiento por su participación en el primer Congreso de Patrimonio Histórico y Cultural de Baja California y se le entrega a Cintia Lorena Paz Rodríguez con su tema o ponencia Fotografía de Patrimonio Arquitectónico en Tijuana el 9 de noviembre de 2016 en Ensenada, Baja California. Hacemos entrega